Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Casa Bíblica Argentina y te invito a que ya hagamos una oración por el mensaje de hoy. Acompáñame, por favor. Papá, te damos gracias por encontrarnos por este medio, te damos gracias porque podemos compartir tu palabra y queremos orar específicamente por el mensaje de hoy. Que tu palabra pueda darnos guía y dirección en los tiempos en que vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libertad. El ser humano vive, sueña, lucha y hasta muere por la libertad. Pero el ser humano tiene una idea un tanto distorsionada acerca de lo que es la libertad. Piensa que libertad es hacer lo que uno quiere, cuando uno quiere y como uno quiere. Y esta idea de libertad tiene un gran componente de egoísmo, de individualismo. Es verdad que cada uno de nosotros somos individuos, cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra manera de ser, pero no fuimos creados para conducirnos individualmente, sino relacionalmente. Podemos decir que el ser humano es un ser relacional, no individual. Cada uno de nosotros, de hecho, somos el resultado de una relación. Y cada uno de nosotros nos proyectamos hacia el futuro por medio de relaciones. Vivimos en una total relación y dependencia de nuestro alrededor, de lo que nos rodea. Toda persona sueña con la libertad. Pero a veces es fácil confundir la libertad con la independencia. Y libertad e independencia son dos cosas distintas. En Juan 8:32, Jesús habló de la libertad y dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él no dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará independientes. Porque libertad e independencia son dos cosas distintas. Siempre dependemos de alguien. Ya sea para nacer, dependemos de alguien. Y para que nos lleven al cementerio también dependemos de alguien. No conozco ningún muerto que se haya ido solo caminando al cementerio. Dependemos del clima, dependemos de la salud, dependemos del tiempo, dependemos de decisiones que otros toman, en esferas del gobierno, en el trabajo,
en los lugares donde estudiás, en la familia. Vivimos en una total relación y dependencia de lo que nos rodea. En la parábola del hijo pródigo podemos ver una historia, una parábola, mejor dicho, donde la libertad, la dependencia, las relaciones y los contrastes están allí todos en esta parábola. Para mí la parábola del hijo pródigo es asombrosa. Cada vez que la leo y la vuelvo a leer, encuentro nuevos aspectos de la verdad de Dios. Aspectos que siempre estuvieron allí, pero que yo no veía. Y cada vez que la leo aparecen y me sorprenden. Yo creo que esta parábola condensa todo el Evangelio. Se podría predicar todo el Evangelio en base a esta parábola. Todos los ingredientes están allí. Esta es una historia también de contrastes. La parábola del hijo pródigo es una parábola donde encontramos muchos contrastes. Por un lado, el hijo que se va de la casa. Por otro lado, el hijo que se queda en la casa. Por un lado, una situación de pobreza angustiante. Por otro lado, una situación de abundancia extrema. Por un lado, el legalismo. Por otro lado, la gracia. Y hay un contraste más que podemos encontrar en esta parábola. El contraste entre el padre y el patrón. ¿De qué patrón me hablas? Podrías preguntarme, ¿no? Hay un patrón en esta parábola, hay un personaje en esta parábola que está allí entre las historias o metido en esta historia que por ahí no vemos claramente. ¿Qué es el patrón? Aquel que llevó a su hacienda a trabajar al hijo pródigo. Pero bien, veamos. La palabra padre y la palabra patrón comparten la misma raíz. Tanto la palabra padre como patrón vienen de la palabra latina pater. Y pater significa defensor, protector. ¿Sí? Dios es padre. Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Dios es padre. Pero te digo algo más. El diablo también es padre. El diablo también es padre. En San Juan capítulo 8, versículo 40, Jesús habla a los escribas y a los fariseos y les dice lo siguiente: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. En una misma frase, Jesús menciona 2 veces que el diablo es padre. Y algo que es más grave, dice que el diablo es el padre de ellos. La parábola del hijo pródigo comienza con una relación rota. Comienza en el punto culminante de una situación familiar donde las relaciones estaban rotas. Y es el punto culminante porque estamos llegando al momento de la separación. Al momento en que uno de los hijos va a abandonar la casa. Dice Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, versículos 11 y 12. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esta parábola, como te decía, comienza para atrás. Comienza con una relación familiar que estaba rota. Y yo creo que en mayor o en menor medida nosotros podemos identificarnos con algunas situaciones de esta parábola. Porque la realidad es que nosotros también tenemos relaciones rotas. O hemos tenido tal vez en el pasado relaciones rotas. Es que todos hemos venido rotos al Señor. Nadie vino a Cristo porque estaba sano. Todos hemos venido con cosas en nuestra vida, con situaciones en nuestra vida, y nuestras vidas estaban rotas. Vos podés estar sentado en tu congregación, en la silla o en el banco de una iglesia,
y es probable que haya relaciones que estén rotas. Hasta hay situaciones familiares, hay familias viviendo bajo un mismo techo, y que conviven posiblemente toda la vida con relaciones rotas. El capítulo 15 de Lucas, yo lo llamo o pienso en este capítulo como el cajón de los objetos perdidos. ¿Qué quiero decir con esto? Viste que a veces en los colegios o en algunas instituciones o mismo en las iglesias hay una caja que se la llama la caja de los objetos perdidos. Ahí van a parar todas las cosas que alguien se olvida. No sé, una campera, una remera, un par de medias, una lapicera, una Biblia. Están ahí en la caja de objetos perdidos. Bien, el capítulo 15 de Lucas es como una caja de objetos perdidos. En la parábola del hijo pródigo nosotros vemos el punto culminante, ¿no?, de alguien que se está perdiendo. Y a través de esta parábola Jesús quiere enseñarnos de cuántas maneras uno puede perderse. Pero el capítulo 15 de Lucas comienza con la parábola de la oveja perdida. Y la oveja es un animal, un animalito, que no tiene conciencia, no tiene razonamiento, un animalito que vive de acuerdo a sus instintos, no razona si lo que va a hacer está bien o está mal, o las consecuencias que tendrán sus decisiones. El animalito hace lo que desea, y esta ovejita se perdió. Luego de la parábola de la oveja perdida, Jesús habla de la parábola de la moneda perdida. Y la moneda perdida es un objeto. No tiene voluntad, no puede decidir. La moneda no es que se quiso tirar de la mesa hacia el piso. Es probable que la mujer limpiando su casa haya corrido las cosas y la moneda terminó en el piso. Y la moneda estaba en su casa, nunca se fue de allí, pero estaba perdida en su casa. Y no podía pedir ayuda. No podía pedir ayuda porque era un objeto. En la parábola del hijo pródigo, uno de los hijos, el menor, se va lejos, se aparta como la oveja perdida. Pero el otro hijo está en la casa y aún en la casa se siente perdido. Se siente un objeto, se siente como que no tiene el valor o no le dan el valor que él tiene. Entonces, en esta parábola no estamos hablando de un hijo perdido, sino de dos hijos que estaban perdidos, uno afuera y otro dentro de la casa. En Lucas 15 comienza diciéndonos en esta parábola Jesús que un hombre tenía dos hijos. No eran 3, no era 1, no eran 15, 2 hijos. Y si en la parábola del hijo pródigo, el padre de esta familia representa a Dios, esto nos indica que Dios, el Padre, tiene dos tipos de hijos, ¿sí? Hay hijos que están afuera y hay hijos que están adentro. Pero ambos, los que están afuera como los que están adentro, comparten o tienen algo en común. Ninguno de los dos son buenos. Ninguno de los dos son buenos. Tanto el que está afuera como el que está adentro tienen sus problemas. Tanto el que está afuera como el que está adentro están rotos. La palabra es clara cuando nos dice que no hay justo ni aún uno. La realidad es que no hay hijos mejores que otros. No hay hijos que sean mejores que otros, ni hay hijos que sean peores que otros. La palabra de Dios dice que todos, vos también, yo también, todos nos desviamos. Y todos nosotros, hasta que Cristo venga, estamos en un proceso de restauración, en un proceso de recuperación. El hijo pródigo
tomó la decisión de irse de su casa. Él quería vivir libre, anhelaba la libertad. Él ya no quería estar bajo la autoridad de su padre, no quería tener que rendirle cuentas a su padre, así que él un día tomó la decisión de marcharse de su casa. Lo que él no sabía era que su decisión iba a tener un costo muy alto. Su decisión iba a tener un costo muy, muy alto. Este muchacho quería vivir libre, según la libertad que él entendía, y entonces hizo un pedido específico a su padre. Él le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Lo que este muchacho estaba pidiendo era su herencia, lo que le correspondía por ley. ¿Pero qué ley? La ley de la herencia. En base a esta ley, él podía recibir su parte de la herencia. Pero para que la ley de la herencia se cumpliera y pudiera ejecutarse, era necesario que el padre muriera. Solo después de muerto su padre, la herencia se puede repartir entre los hijos. O sea que lo que este joven le está diciendo a su padre, así entre líneas, le está dejando entrever a su padre, es lo que había en su corazón, lo que él sentía por su padre. Lo que él estaba diciendo es: papá, vos para mí estás muerto. Yo vengo a reclamar la parte de la herencia que me corresponde. Él quería vivir en libertad. Y si él quería vivir en libertad era simple. Con solo irse de la casa, él podía vivir libre. Pero él sabía que mientras su padre estuviera con vida, así se fuera a otra parte, así se alejara de su casa, él finalmente terminaría estando bajo la autoridad de su padre, porque mientras su padre viviese, él seguiría estando bajo la autoridad de su padre, aunque estuviera a kilómetros de allí. Él nunca dejaría de ser su hijo y siempre tendría esta autoridad sobre él. El precio de la libertad que él estaba pidiendo, su libertad, tenía un precio muy alto y era la muerte de su padre. En Romanos capítulo 16, versículos Romanos capítulo 6, versículos 16 al 23, nos muestra que la libertad de algo implica la esclavitud de otro algo. ¿Sí? Te leo lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 20 dice lo siguiente: porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. ¿Sí? Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que salir de la autoridad de la justicia automáticamente me pone bajo la autoridad del pecado. Y ser libre del pecado me lleva automáticamente a la justicia, a la autoridad de la justicia. No existía tal libertad como el joven se le imaginaba, que él podía hacer lo que él quisiera, porque siempre, cualquiera fuera de su decisión, iba a estar o bajo la autoridad de la justicia o bajo la autoridad del pecado. O sea que aquí la pregunta más importante que este joven debía responder no era si quería ser libre, sino bajo la autoridad de quién iba a querer vivir. Este joven estaba buscando libertad, este joven estaba deseando libertad y él debía decidir de quién iba a depender, bajo la autoridad de quién
iba a estar. El que estés en un lugar, el que estés en un sitio, no significa que pertenezcas a él. De hecho, el sentido de pertenencia tiene que ver con la identidad. Y aquí, en la parábola del hijo pródigo, este muchacho que decidió pedir sus bienes tuvo una crisis de identidad. Y esa crisis de identidad afectó su sentido de pertenencia. Él sentía que ya no estaba en el lugar que él debía estar. Su casa ya no era ese lugar en el que él se identificaba. Él no sentía que pertenecía a ese lugar. En realidad los dos hijos tuvieron su crisis de identidad, y esta crisis de identidad afectó su sentido de pertenencia. El hijo menor atravesó por esta crisis y un día se levantó y dijo: hoy se lo digo, hoy voy y enfrento a mi padre. Y así que ese día se levantó y enfrentó a su padre. A ver, yo no olvido ni por un momento que esto es una parábola, ¿sí? Esto es una historia que Jesús cuenta para ilustrar una verdad. Pero también sé que una parábola es un relato de una situación cotidiana. Y este relato, Jesús lo utiliza, esta parábola, la utiliza para que la gente pudiera identificar una verdad y apropiársela. O sea que esta parábola del hijo pródigo, sin duda, salía de una situación real, de una situación que habría pasado o que había pasado muchas veces. O sea que por esto yo me permito suponer cosas, actitudes, reacciones, situaciones. Porque si bien es una parábola, esta parábola está sacada de hechos reales. A ver, todas las personas a lo largo de la vida y generalmente en la etapa de la juventud sufrimos una crisis de identidad. Y como decía recién, esa crisis de identidad afecta a nuestro sentido de pertenencia. Yo creo que este joven tuvo conversaciones internas. No es que él un día se levantó y tomó la decisión apenas se levantó. Yo creo que este joven previamente, antes de tomar esta decisión, tuvo conversaciones internas. Cada uno de nosotros tenemos conversaciones internas. Las tenemos, ¿sí? ¿Qué campera me pongo hoy? ¿A qué hora voy a salir? ¿Qué voy a hacer de comer? Son conversaciones internas. Y este joven tuvo conversaciones internas, ¿sí? Yo me imagino esa conversación como: yo estoy para más. Me imagino a ese joven hablándose a sí mismo: yo estoy para más. Este ya no es mi lugar. Aquí nadie me entiende. Mi papá ya es viejo y los viejos no entienden a los jóvenes. Mi hermano se la pasa trabajando todo el día. Ya no salimos como antes, ya no nos divertimos como antes, ya no nos reímos juntos. La relación con mi hermano está rota. Él se la pasa trabajando. Y en el momentito que tiene libre, si algún día, algunas horas tiene libre, se la pasa con sus amigos. Conversaciones internas. Día tras día, estas conversaciones internas fueron motivando, fueron empujando a este joven a enfrentar a su padre. Y una mañana, este joven tuvo una conversación madura, entre comillas, con su papá. Digo madura entre comillas porque en realidad no fue una conversación madura. Fue más bien una conversación, o mejor dicho, fue una demanda infantil y caprichosa. Papá, dame los bienes que me corresponden, me voy. Porque si hubiese sido madura esta situación o esta forma de proceder, si esto hubiese sido una charla madura, él se hubiese sentado con su padre y le hubiese explicado de qué manera se sentía, qué es lo que le estaba pasando, hubiese buscado con su padre una solución,
hubiese hablado con su hermano, pero como no era maduro, como le faltaba precisamente madurez, él tomó una decisión infantil y tomó la decisión de evitar, de eludir una charla, una conversación incómoda, para irse directamente de su casa. Y se fue a una provincia apartada. Este muchacho, según veo, tiene la creencia o tenía la creencia de que la libertad dependía de factores económicos. Si tengo plata, soy libre. Si tengo plata, nadie me dice lo que tengo que hacer. Si tengo plata, yo decido por mí mismo. Si tengo plata, yo vivo y hago como quiero. Y la realidad es que la plata no te da madurez. La plata no te trae libertad. La madurez no tiene que ver con el tiempo, ¿sí? En algunas ocasiones sí, pero no siempre tiene que ver con el tiempo. La madurez tiene que ver con situaciones que uno vive y cómo las procesa. Este muchacho no era maduro, no se mostró maduro. Él pensó que con plata podía hacer lo que quería. Y la realidad es que este muchacho no maduró el día que recibió el dinero. El día que recibió su parte de la herencia no se transformó en una persona madura. Él maduró el día que se dio cuenta que las decisiones que había tomado estaban equivocadas y que se arrepintió, y ese día volvió a su casa. Ese día, ese muchacho maduró, se convirtió en un hombre. Este joven tuvo una crisis de identidad, y cuando alguien tiene una crisis de identidad, pierde el sentido de pertenencia y ya no sabe a dónde pertenece. Yo me imagino a este muchacho saliendo de su casa, respirando profundamente, apenas cruza la puerta de su casa, me lo imagino respirando, llenando su aire, sus pulmones de aire y diciendo: por fin, ahora soy libre. Me saqué a mi papá de encima, me saqué a mi hermano de encima, ahora por fin soy libre. Tengo plata en los bolsillos, ahora soy libre. La Biblia dice que no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos, y dice que cuando se fue lejos se fue a una provincia apartada. Y allí vivió perdidamente y malgastó todos los bienes que se había llevado. Y de repente sobre aquella provincia a la que él se fue hubo una situación de hambre, ¿sí? Un hambre extremo, pobreza. Y él ya no tenía que comer, había perdido su dinero, no tenía que comer. Y entonces se acercó uno de los ciudadanos de aquella tierra, de aquella provincia, y le propuso ir a trabajar a su hacienda para cuidar sus cerdos. Y aquí aparece uno de los protagonistas, a quien yo llamo el patrón. Este protagonista que está ahí como entre las sombras, que no se deja ver mucho, pero que siempre está ahí. De hecho, en el momento que este joven dio un paso afuera de su casa, ya pasó a el territorio del patrón. Salió de la cobertura de su padre para pasar a la cobertura del patrón. Cuando este muchacho sale de su casa, lo que está haciendo es cambiar de autoridad, salir de la autoridad de su padre para pasar a la autoridad del patrón. Si en esta parábola la figura del Padre representa a Jesús, claramente la figura del patrón representa al diablo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente: el mundo entero está bajo el maligno. El mundo completo está bajo el maligno. O sea que fuera de la casa de mi Padre, el mundo está bajo el maligno.
Te recuerdo algo que lo mencioné al principio. Tanto la palabra padre como la palabra patrón tienen la misma raíz, pater, que significa defensor, protector. Y este patrón se presentó ante aquel muchacho como un defensor, como un protector, precisamente en el momento más crítico de la vida de este muchacho, cuando no tenía qué comer, cuando ya no había solución. El patrón se presenta como la solución, se presenta como la salvación. Este muchacho lo ve llegar y lo ve como la salvación a sus necesidades. Pero miremos algunos detalles del patrón, de esta persona, este personaje que yo le llamo el patrón. El patrón no sale a recibirlo. El patrón sabe que en el momento en que este muchacho ponga un pie adelante de su casa, afuera de su casa, perdón, ya está bajo su jurisdicción, ya está en su ámbito. Entonces lo deja venir. Él no sale a buscarlo como lo haría el padre, él lo deja venir. Sabe que tarde o temprano quien sale de la casa del padre, tarde o temprano caerá en sus garras. Y fíjate una cosa, el patrón no alimenta al joven, pero le pone la comida delante. De hecho, el patrón no lo obliga al joven a comer la comida de los cerdos, perdón. El patrón no lo obliga a comer la comida de los cerdos, pero lo deja allí adelante, sabiendo que el joven estaba muerto de hambre. Y aquí hay mucha astucia, aquí hay mucha sutileza. Cuando en el huerto del Edén apareció la serpiente y se presentó ante la mujer, la serpiente no cortó el fruto del árbol y lo puso en la mano de la mujer. La serpiente no puso el fruto, reitero, en la mano de la mujer, pero hizo que la mujer deseara el fruto de aquel árbol. Hizo que la mujer deseara y tomara y comiera el fruto de ese árbol. El patrón sabe bien que la comida que estaba delante del muchacho no era comida para seres humanos, era comida para cerdos. Pero él logró, con mucha astucia, que este joven en un momento deseara comer la comida de los cerdos, comida que no era para él, comida que era para los cerdos. Él lo dejó allí. Y quiero que esto quede en claro. El diablo solo alimenta cerdos. El diablo no tiene alimentos, solo da de comer a los cerdos. ¿Sí? O sea que la cultura satánica, diabólica, solamente es alimento para cerdos. No está hecho para las personas. No está hecho para los hombres, para las mujeres. Él dejó allí la comida y se corrió de la escena. El patrón dejó ahí la comida y yo puedo verlo corriéndose de la escena. Y este joven, de pronto, deseando la comida de los cerdos. Hay muchos tipos de comidas para cerdos. Una de ellas es la pornografía. La pornografía es algo a lo que nadie te empuja. Nadie te lleva a ver pornografía. La pornografía aparece sutilmente en anuncios publicitarios, en videos de música, en películas, en series de televisión. A veces estás navegando en tu computadora, en internet, buscando alguna información y aparecen allí como pequeñas ventanitas con sugerencias, son sugerencias para ingresar a sitios de pornografía. Es como lo que hace el patrón o como lo que hizo el patrón.
poner adelante de él la comida y no obligarlo a comer. Porque si vos comés la comida del cerdo, o si vos entrás al sitio de pornografía, nadie va a poder decir, el patrón te obligó, el diablo te obligó. Fue una decisión que cada uno toma libremente. Todos los acontecimientos que pasaron en la vida de este muchacho, haber perdido todos sus bienes, haberlos malgastado, haber pasado hambre, llegar hasta la casa de este hombre, de este patrón, ponerse a comer los cerdos, hasta el punto de desear comer la comida de los cerdos, todo esto llevó a todo este proceso llevó a un fin, a un propósito, que es el propósito del diablo. Y el propósito del diablo es deshumanizar a la persona, deshumanizarla. O como dijo alguien en estos días, deconstruirla, deconstruir a la persona, ¿sí? Deshumanizarla, lograr que la persona deje de sentirse una persona, un ser humano, y se sienta nada o una cosa. Hoy vivimos en una cultura que tiene el objetivo de deconstruir o de deshumanizar al ser humano. Desde el momento en que una persona nace, hoy nos encontramos con una situación donde ya no se puede decir es un varón o es una nena, es un nene o es una nena. O sea que ya desde entrada, desde el momento mismo del nacimiento, se priva a la persona de su identidad más básica, hombre o mujer. Luego nuestros padres nos han puesto un nombre, pero de entrada somos hombre o mujer. Bueno, hoy la cultura no quiere que esto sea así. De esa manera, el niño que nace sin fundamentos, nace sin bases firmes. Y un niño que nace sin fundamentos, crecerá sin fundamentos y se convertirá en un adulto sin fundamentos. Y ese adulto sin fundamentos será presa fácil para que cualquiera lo lleve de las narices a donde quiera. De hecho, el propósito de deconstruir o de deshumanizar a la persona llega a su punto culminante, a su punto más alto, cuando los gobiernos aprueban leyes y nos hacen creer o quieren hacernos creer que quien está en el útero de una mujer embarazada no es una persona. Entonces, si se priva de la vida, si se le quita la vida a quien está en el útero de una mujer embarazada, si se le quita la vida, no hay pena, no hay castigo, porque lo que está ahí adentro, según las leyes, no es una persona. Y si no hay una persona, no hay un homicidio. La cultura de deshumanización o de deconstrucción es la cultura del patrón, es la cultura del diablo, que lo que intenta y lo que logra hacer es quitarle a la persona la dignidad de ser humano. Te dije al principio que esta parábola muestra contrastes, varios contrastes. Y uno de los contrastes es el contraste entre el padre y el patrón. Y veamos un poquito estos contrastes ya para terminar. El patrón esclaviza. Para el patrón siempre vas a ser un esclavo, jamás te va a considerar un hijo. El patrón deshumaniza, el patrón deconstruye, te saca la identidad de ser humano. Para el patrón sos un número, sos un recurso, para el patrón vos sos descartable. De hecho, el día que el joven decidió irse de la hacienda de este patrón y volver a su casa, el patrón no lloró, ni lo extrañó, porque el patrón sabe que si salís de ahí, si te vas,
Él está tranquilo, otro va a venir, porque la tierra está llena de gente que busca su libertad fuera de la casa del Padre. Y tarde o temprano otro joven va a venir y va a terminar alimentándose de comida de cerdos. Pero papá es distinto. El Padre es absolutamente distinto. Para Él no sos un número. De hecho, Él conoce tu nombre. Jesús dijo que Él es el pastor y que Él llama a las ovejas, a cada una por su nombre. Quiere decir que Jesús respeta la identidad de cada una de las ovejas. Cuando se cae un cabello de nuestra cabeza, nuestro papá lo sabe, porque está atento a todo. Para Él no somos un número. Él te devuelve, nuestro papá nos devuelve la identidad y la dignidad de ser sus hijos. Para papá nunca vas a ser desechable. En la parábola del hijo pródigo, cuando su hijo está regresando a su casa, el padre dice que está en la puerta y lo ve llegar desde lejos. No es que el padre estaba regando las plantas o estaba barriendo el cordón de la vereda. El padre todos los días tenía la esperanza de que su hijo recapacitara y volviera a casa. Y cuando lo vio llegar, su padre corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, lo cubrió de besos, lo llenó de besos. Y ese joven todavía no se había bañado. Imagínate, venía de apacentar cerdos. ¿Cómo sería su olor? ¿Cuál sería su estado de higiene? Completamente sucio. Cuando nosotros llegamos, papá nos abrazó como estábamos. Estábamos sucios. Nuestro olor era insoportable. El pecado era como una gruesa capa de grasa que nos cubría, como una costra que nos cubría en cada parte de nuestro cuerpo. No había un solo lugar limpio donde nuestro papá pudiera besarnos, pero no le importó. Él nos abrazó, se tiró encima nuestro y nos llenó de besos. Nos llenó de besos porque ese es nuestro Padre. Así es papá con nosotros. ¿Cómo no le vas a amar si para Él no hay otro como vos? Te invito a que oremos juntos. Papá, te damos gracias. Te damos gracias por este contraste tan marcado que hay entre el diablo, ese patrón que nos deshumaniza y nos quita la dignidad. Un contraste bien marcado entre él y vos. Gracias porque nos recibiste como veníamos, rotos, sucios, malolientes, y no te importó. Nos abrazaste, nos besaste, nos limpiaste, nos pusiste un vestido nuevo, nos devolviste la dignidad de ser tus hijos. Papá, ¿cómo no vamos a amarte si para vos no hay otro como nosotros? Te amamos y te damos gracias. Durante toda la vida estaremos dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi amigo, mi amiga. Dios te bendiga.